Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Tenemos algunas cosas que son interesantes de conversar con ustedes. Por ejemplo, hay una visita del presidente Trump a Medio Oriente y que está copando las noticias, pero de ella solo vamos a tomar algunos elementos que me parecen fundamentales, como por ejemplo la conversación que tuvo con el líder de Siria. Convengamos entonces que esta visita contempló también Arabia Saudita, contempló Qatar, donde se construyeron importantes acuerdos comerciales, aviones, armamento y muchas cosas más, por grandes cantidades de millones de dólares que van a cooperar fundamentalmente a la reactivación de la economía interna de Estados Unidos, que es parte de la campaña del presidente Trump. Pero desde lo internacional me llaman a mí la atención dos hechos que son muy interesantes de observar. Partamos. Hay un viejo proverbio de la política internacional que está asociado a un primer ministro del Reino Unido del siglo XIX, Lord Palmerston, que dice que no hay amigos ni enemigos permanentes, solo hay intereses permanentes. Esa frase, muy antigua, que refleja hoy día una visión absolutamente realista de la política exterior, y eso es exactamente lo que se pudo comprobar en el viaje del presidente Trump a Medio Oriente. Por ejemplo, hace un año, Estados Unidos estaba ofreciendo 10 millones de dólares por la captura de Ahmed al-Sharaa. Entonces, en ese tiempo, conocido por su nombre de combate, por su nombre de guerra, como Abu Mohammed al-Jolani. Ese caballero, desde diciembre del año 24, recién, 5 meses, 6 meses, está convertido en el presidente interino de Siria. Y ese señor por el cual ofrecían 10 millones de dólares se reunió con el presidente Trump y el presidente Trump levantó las sanciones que tenía impuesto Estados Unidos a Siria desde el año 1979. En ese año Estados Unidos lo sanciona y además lo designa como un estado que es patrocinador del terrorismo. Ese es el rango de tiempo de sanciones que tenía Siria y que el presidente Trump la levanta en esta conversación con al-Sharaa. Entonces la pregunta que subyace es ¿por qué? Y en ese por qué, en esa respuesta podemos encontrar al menos 3 razones. La primera, la zona del Medio Oriente es una zona de gran fragilidad geopolítica. Siria es un estado que contenía bases de Irán, que contenía a altas autoridades de Hezbollah, pertenecía al arco chiita que se cerraba contra Israel, y de hecho hay una disputa entre Siria e Israel por las alturas y en las alturas del Golán, que cada cierto tiempo va levantando una crisis y estas crisis escalan rápidamente hasta el uso de armas pesadas. Este acercamiento y este nuevo trato de Estados Unidos a Siria lleva implícito el reconocimiento de Israel como Estado y como vecino de Siria. Por tanto, se desactiva en teoría a Siria como una base militar contra Israel. En segundo lugar, Rusia era el principal aliado en la zona, que incluso mantenía bases, tiene algunas ahí todavía, ya han perdido importancia, las han estado desactivando los rusos, en la zona del ataque, una base aérea y la base naval de Tartus. 2 bases absolutamente relevantes que facilitaban por sí misma la proyección del poder ruso en el Mediterráneo y principalmente el sostenimiento de las fuerzas militares en África. Y al plantear las fuerzas militares en África estoy hablando fundamentalmente de Libia y de las fuerzas que están en el África subsahariana. El acuerdo del presidente Trump con Siria entonces empieza a debilitar esta posición rusa y seguramente va a afectar la relación de Rusia con Estados Unidos en los acuerdos de paz de Ucrania. De hecho, el presidente Putin ni el canciller Lavrov van a concurrir a Turquía a la reunión que había prevista con el presidente de Ucrania, Zelensky. Van a enviar a otros enviados especiales. En tercer lugar, otro aliado histórico de Siria, Irán. Irán se va a quedar probablemente sin un espacio dentro de Siria y además está presionado hoy día por Estados Unidos a firmar un acuerdo nuclear al extremo que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoce negociaciones muy serias para una paz a largo plazo. Por lo tanto, hay una presión, hay un desafío y aparentemente se están iniciando las negociaciones serias para una paz a largo plazo. Entonces, convengamos que Siria e Irán y las bases rusas son 3 elementos centrales para una paz en la zona. Entonces, hay una mesa de diálogo con periodistas donde el presidente Trump, en Doha, donde el presidente Trump describió que efectivamente habían conversaciones entre
Steve Witkoff, que es este delegado que tiene el presidente de Estados Unidos en la zona del Medio Oriente, y el ministro de Relaciones de Irán. Por tanto, ya desde las dos partes se están reconociendo estas negociaciones. Y las condiciones preliminares de esa negociación probablemente son las que pusieron muy rápidamente sobre la mesa. El presidente Trump dice, de fracasar estas negociaciones, la acción militar contra las acciones nucleares de Irán sigue siendo una posibilidad. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán lo que pide inmediatamente es un levantamiento de las sanciones económicas. Es decir, estamos en las posiciones extremas, pero tendiendo probablemente a reunirse, porque también salieron unas declaraciones que no iban a de Irán, que no iban a seguir generando polvo de uranio. Algo quiere decir con esa frasecita. De paso, el presidente Trump, después de Irán, después de conversar con Irán, después de conversar con Siria, lanza un mensaje, porque no fue a Israel, pero lanza un mensaje diciendo que aún mantiene algunas ideas interesantes para transformar a Gaza en una zona de libertad. Como ven, amigos, la gira del presidente Trump por Medio Oriente rompe la tradición de visitar primero a sus vecinos, que de hecho los tiene amenazados, a Canadá, que va a ser un estado de Estados Unidos, y a México tiene bastantes dificultades, particularmente en la frontera sur. Está buscando entonces en Medio Oriente generar instancias de paz, de mantener un equilibrio geopolítico, de negociar acciones que activen la economía al interior de los Estados Unidos, cambiando el arma de los aranceles por el arma, comillas, de la presión y la diplomacia, que son efectivamente las que se tienen que usar. Lo que estamos viendo es que en esta gira muy rápida se produjeron muchas cosas. La distancia con Rusia, el acercamiento con Irán, la neutralización de Siria como un adversario de Israel, y ese mensaje a Gaza de que todavía sigue pensando que puede ser una zona de paz. El mundo se mueve a distintos ritmos. La transición de este cambio de paradigma y las presiones que provocó el presidente Trump con sus aranceles todavía no terminan. Ello nos va a obligar a seguir conversando respecto del mundo en fácil la próxima semana. Un gusto estar con ustedes.